tardes. Un placer estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes este séptimo capítulo de The Compliance Voice, donde justamente invitamos a expertos a hablar de sistemas de gestión y programas de cumplimiento. Para mí es un gusto compartir hoy con Víctor Guerra, compatriota, con una excelente hoja de vida que seguramente voy a recortar un poquito, Víctor, con tu permiso, y solamente es para que podamos entender y hablar un poco acerca de temas de compliance del sector en el cual tú te desenvuelves y que definitivamente resulta ser muy interesante al día de hoy. Entender cómo el compliance no solamente es un conjunto de controles, procesos, procedimientos, riesgos para organizaciones de sectores altamente regulados, sino también para aquellos sectores que tienen una exposición significativa a la comisión de delitos, ¿no? Y justamente es una de las cosas que vamos a ir conversando hoy. Voy a presentarte, Víctor, insisto, me disculpas si voy a cortar un poco tu hoja de vida, que es bastante larga, pero bueno, la comparto con todos ustedes un poco de ella. Víctor es doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho Internacional y Comparado de esa misma universidad, magíster en Leyes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, abogado corporativo con más de 30 años de experiencia internacional en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, autorizado legalmente para ejercer como abogado en Colombia desde el 2012 y en Venezuela desde 1993, experto en el diseño de proyectos legales con apoyo a desarrollo sostenible de negocios locales e internacionales, experto en manejo de casos de cumplimiento, compliance, de acuerdo a las regulaciones de la FCPA y las políticas de empresas transnacionales americanas y europeas. Árbitro de la lista del Centro de Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio y Servicios de Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación de Arbitraje CERCA, miembro del Instituto de Negocios de la ICC y actualmente es director para la prevención de comercio ilícito en Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, de Philip Morris Internacional. Bienvenido, Víctor. Gracias por tu tiempo, que sabemos que vale oro. Y bueno, voy a tratar de no quitarte mucho de él porque vamos a conversar 45 minutos. El chat está abierto para cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta. Voy a estar atento a esas preguntas al finalizar. Y bueno, Víctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Luis, muchísimas gracias. La verdad, un placer saludarte de nuevo a ti y a tu maravillosa audiencia. Y sí, la vida, la verdad, ha sido generosa conmigo en el sentido de permitirme todo este desarrollo profesional, que al final del camino yo creo que es un desarrollo que no es para mantenerlo a la interna de la persona, sino precisamente para poder compartir estos conocimientos, esta experiencia, estas distintas realidades a las que nos hemos sometido. Por lo tanto, de una manera muy humilde, pues yo me presento aquí ante tu audiencia y pues muy abierto a tu generosa invitación, la de tu compañía, que además es una empresa muy importante para Ecuador, pero no solamente para Ecuador. La verdad que tú has liderado un emprendimiento, Luis, que es de marca regional. Entonces, la verdad que para mí es un verdadero honor estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Y seguro que la vamos a aprovechar ambos. A mí me fascinan las entrevistas porque aparte que aprendo muchísimo, lo disfruto muchísimo y el tiempo se va volando. Para ir justamente ya abarcando el tema que vamos a conversar, Víctor, estando tú en Philip Morris, una empresa tan grande con obviamente procesos, me imagino, súper complejos de impacto mundial desde el punto de vista económico, de empleo, incluso de la actividad que realizan, que puede suponer obviamente, digamos, un cierto nivel de riesgo, ¿no? Desde el punto de vista del compliance. ¿Crees tú que las empresas grandes y las empresas pequeñas se diferencian o tienen un punto significativo con respecto al diseño, la implementación de un programa de cumplimiento, o puede ser igual para ambas empresas? O sea, ¿cómo podemos nosotros diferenciar eso, ¿no? Entre una empresa grande y una pequeña. Fíjate, buenísima la primera pregunta que me haces. Yo creo, y la voy a responder en dos sentidos. El primero, que el compliance o el cumplimiento es para todos con independencia del tamaño o sector industria en el que esté tu empresa. Obviamente, la realidad de una empresa transnacional
es distinta en cuanto a los recursos y al ámbito que la empresa transnacional ocupa, ¿verdad? Cuando la comparas con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Obviamente son realidades económicas distintas. Y también, claramente, cuando tú comparas, por ejemplo, una industria de un sector como el tabaco, el alcohol, el armamento, la minería, frente a otros que son quizás socialmente mejor vistos, como la industria de alimentos, ¿verdad? Pues tu sector sí tiene, o esta diferencia de sector industrial sí va a tener un impacto en el tipo de función de cumplimiento y programa de cumplimiento que tú desarrolles. Pero yo sí quiero ser muy claro, Luis, en que el cumplimiento es para todos y el cumplimiento no debe verse visto solamente para las empresas grandes, que son las que tienen el recurso, o para un sector que está altamente regulado y que está en el business, ¿verdad? De un rubro dañino, peligroso para la salud o riesgoso, porque en realidad el cumplimiento es transparente a eso y debe ser transparente a eso. Correcto, Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me quedo con esa frase de que el cumplimiento es para todos, ¿no? Nos pasa muchísimo desde este lado del agua, donde vemos a muchas empresas que me dicen, no, yo soy una empresa muy pequeña, mi sector no es altamente regulado. Ahora eso cambió por una resolución aquí en Ecuador de la superintendencia que habla justamente de la inclusión de nuevos sujetos obligados en el tema del lavado de activos, y hay muchos corriendo. De hecho, algunos nos han contactado que ya yo había visitado hace 2 años atrás y le dije, ojo, que eso viene en camino y que obviamente va a convertirse en una obligación para las organizaciones, porque bueno, lamentándolo mucho, las empresas a mutuos propios es muy difícil que lo estén haciendo, ¿no? Y yo creo que bueno, que esa regulación al final del día fue necesaria. Ahora bien, ahora no sé, Víctor, si querías decirme algo. No, así es, así es. Y fíjate que sectores que tienen una trayectoria, como el sector financiero, por ejemplo, o el sector de banca y seguro, que claramente es un sector regulado, porque son sectores que manejan el dinero, que manejan el dinero de otros, y tienen una experiencia en todo ese tema del cumplimiento, porque no les quedó de otra. También muchas veces a regañadientes, Luis, no creamos nosotros que la banca iba muy feliz. Yo tuve en algún momento Yo trabajé en algún momento en el sector financiero, en un banco internacional, y no te puedo, digamos, sí, se cumplía pero se tenía que cumplir, ¿no? No era una actividad necesariamente de motu propio que por generación espontánea iba a realizar esa empresa. Ahora, la otra cosa que es interesante de lo que acabas de decir es en cuanto a los sectores no regulados y esa incorporación paulatina de sujetos no financieros o sujetos no regulados que también tienen que responder en la cadena de valor, ¿verdad?, a la prevención de un tema tan delicado para la sociedad hoy día a nivel planetario como es el tema del lavado de activos. Entonces, allí nadie se salva. Nadie se salva, así es, así es. Y justamente en esa diferencia, Víctor, de las empresas grandes y las empresas pequeñas, tú hablaste de los recursos, ¿ok? Y sí quisiera que nuestra audiencia entendiera más o menos, cuando hablamos de recursos, justamente desde esa perspectiva que tienes tú como oficiales de cumplimiento, como oficial de cumplimiento, compliance officers, ¿cuáles son los recursos y la inversión asociada a un programa de cumplimiento en una organización de acuerdo a esa realidad del contexto, ¿no? Philip Morris, obviamente, con ciertos recursos que podría destinar, digamos, más recursos que podría destinar a un programa de cumplimiento a una empresa pequeña. Es decir, ¿cómo logramos distinguir eso y cuáles son los recursos que podamos justamente entender que la organización debe invertir en un programa? Me encanta cómo lo estás abordando, Luis, porque fíjate que tú hablas de inversión y no de costos. Entonces ya por allí entramos bien, porque yo sí creo que cuando hablamos de cumplimiento o del compliance, estamos hablando de una inversión, no de un costo. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental. La segunda idea que yo quiero que quede en la audiencia es la siguiente. La diferencia entre una función de cumplimiento, el compliance function,
y lo que es el programa de cumplimiento o el compliance program. Yo creo que uno tiene que entender esos dos conceptos. Obviamente, la función de cumplimiento está asociada a la existencia dentro de tu organización de unos recursos humanos destinados a ocuparse del cumplimiento. Y fíjate que ahí yo después voy a hacer algunas aclaratorias interesantes cuando, digamos, ellos están ocupándose del cumplimiento. Es la función de compliance, como decir el equipo de ventas o la función de ventas o la función de mercadeo o el departamento legal, etcétera, ¿verdad? Lo que es la función. Y el programa es verdaderamente ese contenido documental, conceptual, que tiene que tener o acompañar a la función de cumplimiento. Entonces, cuando tú hablas de una inversión en una función de cumplimiento, bueno, a ver, las empresas multinacionales normalmente generan todo ese departamento de ética y cumplimiento y ahí pues va desde al lado de un CEO o de un CFO, ¿verdad? Un oficial global de cumplimiento y debajo de él toda una estructura de recursos humanos de los oficiales de cumplimiento. Pero no necesariamente nos quedemos con la gran idea de la empresa multinacional. Tú, digamos, por el tamaño de tu empresa, tú verdaderamente podrías asociar a alguna persona, a algún empleado, la función del cumplimiento dependiendo del tamaño de tu corporación o de tu empresa o de tu negocio. Normalmente el empleado te va a decir, yo solo en toda esta actividad necesito por lo menos una mano derecha que me colabore. Entonces, pues ahí está la negociación a la interna de los recursos. Pero entonces, de nuevo, dependiendo del tamaño del negocio, tú asignas un número de personas a la función de cumplimiento. Y luego lo que tiene que ver con el programa. Fíjate que en el programa de cumplimiento hay varios elementos, se discuten muchas cosas, pero yo me quedo con 5 elementos fundamentales necesarios para un programa de cumplimiento. El primero tiene que ver con cuál es tu statement, cuál es tu pronunciamiento en materia del compliance. Es decir, yo como organización, cuál es la declaración que le hago a la interna de mi compañía y a la externa de mi compañía de este es mi mandato de cumplimiento. Y eso depende mucho de cuál sea la visión del negocio, de qué es lo que nosotros creemos. Se pueden repetir muchas frases comunes en ese statement o en esa declaración general de cumplimiento, pero eso es tu primero, como tu leitmotiv. ¿Cuál es mi leitmotiv en mi programa de cumplimiento? En segundo lugar, los documentos, ¿verdad? Y esos documentos pueden partir desde un código de cumplimiento, un código de conducta. Fíjate que yo he visto en algunas organizaciones temas muy bonitos, a veces no lo llaman ni siquiera código de conducta, sino lo llaman como la guía para el éxito del negocio. Entonces parten desde una aproximación positiva en la denominación de tu código de conducta, la llaman una guía para el éxito. Y luego, al lado de tu código de conducta o tu guía para el éxito, hay distintos documentos que pueden ser estándares funcionales, pueden ser políticas internas que van desde una política anticorrupción, antisoborno, a temas que pueden estar relacionados con el control de tu cadena de suministro o de valor. Know your customer, es decir, conoce quién es tu cliente, conoce quién es tu proveedor, conoce tus formas de pago, es decir, toda esa base documental que le va a permitir al empleado y a los terceros que se relacionan con tu compañía entender cuáles son las reglas del juego. Entonces, en primer lugar, tu declaración de cumplimiento. En segundo lugar, tu código de conducta y documentos asociados a tu código de conducta. En tercer lugar, es muy importante la educación o la construcción de capacidades internas, lo que nosotros llamamos los entrenamientos de cumplimiento. Eso es muy importante. Y fíjate, Luis, que aquí también hay variables. Uno puede ir desde los entrenamientos formales a distintos grupos dentro de la organización y a los terceros relacionados, como distintas píldoras o distintas, digamos, notificaciones de awareness o de refrescamiento. Es decir, en corto, la educación de tu equipo. En cuarto lugar, es muy importante este tema del monitoreo.
Tú tienes que establecer un seguimiento de lo que está pasando en tu organización, en tu negocio, etcétera. Es decir, cómo tú estás verdaderamente haciendo el seguimiento y que se cumpla lo que tú has dicho en esos documentos. Y en último lugar, yo te diría que es el tema de los reportes. Todos somos ojos de cumplimiento. Y ahí vuelvo a un punto inicial. El cumplimiento no es solamente en cabeza del oficial de cumplimiento o de la función de cumplimiento. Todos somos parte del cumplimiento de la organización. Todos hacemos parte de esa cultura del cumplimiento. Y por eso el quinto elemento, que es el reporte, es absolutamente fundamental de establecerlo dentro de tu negocio con independencia de tu tamaño. En el reporte hay un principio básico, Luis, y es el principio que tiene que ver con la no retaliación. Es decir, yo como empleado, si voy a reportar una potencial conducta de incumplimiento, me tengo que sentir seguro de que al reportarlo no me van a echar y no me van a despedir de mi organización. Es decir, la no retaliación es absolutamente clave cuando uno establece el esquema de reporte. Te resumo nuevamente para ti y para la audiencia: tu declaración de cumplimiento, los documentos y políticas o estándares fundamentales de cumplimiento que tienes que tener para tu saber cuáles son las reglas de juego. En tercer lugar, la educación. En cuarto lugar, un monitoreo de las actividades. Y en quinto lugar, un tema de los reportes que deben hacerse de este tema. Buenísimo, Víctor. De esos 5 elementos yo rescato exactamente el ciclo PHBA. Me fascina el ciclo PHBA para los programas de cumplimiento y que eso permite justamente la mejora continua, ¿no?, de mi sistema de gestión porque al fin, o de mi programa de cumplimiento, porque al final del día no es algo estático, no es algo que nació hoy y así se quedó, y que el elemento que hablas de seguimiento y monitoreo me va a permitir hacer esa mejora continua que necesitan los programas de cumplimiento. Y algo muy interesante que yo lo he venido pensando ya desde hace algún tiempo atrás es romper con el formalismo de los programas de cumplimiento. Eso está pasando muchísimo. Yo creo que eso de cambiarle la denominación al código de ética, al código del éxito, vamos todos, que sí podemos, o sea, al final del día un eslogan que no sea algo tan formal, algo tan, digamos, estricto, permite a las personas que se sientan apoderadas dentro de las empresas y digan, oye, esto no es una ley más que la empresa me está imponiendo para que yo me comporte bien, sino que este es un objetivo de todos, ¿no? Porque al final del día, Correcto. ¿qué estamos buscando como organización? Es lograr los objetivos de la organización, sean estratégicos o sean específicos, dependiendo de cada puesto, dependiendo de cada cargo dentro de la organización, pero al final del día es un norte común. Y algo que tú acabas de mencionar que es muy importante, el liderazgo, justamente dentro de los programas de cumplimiento, y se habla mucho del principio del tone on the top, ¿no? O del tono desde arriba, en los programas de cumplimiento, pero a ver, Víctor, ¿qué tan importante es esto? Porque a veces las empresas piensan que el programa de cumplimiento es responsabilidad del oficial, ¿no? O de la función de cumplimiento del pobre señor que tiene una computadora del año 1993 tratando de gestionar riesgos en un cuadro de Excel con una licencia de Microsoft que no es de la empresa, ¿no? Entonces, mira que te estoy dando ejemplos de la vida real. Seguro que Pero, ¿qué tan importante es justamente ese tema, ¿no? ¿Qué tan importante es el liderazgo y el tono desde arriba de las empresas en un programa de cumplimiento? Buenísima pregunta, pero antes quiero entrar un momento de nuevo a alguna de tus reflexiones y de que esto es un proceso dinámico. Alguien me preguntaba, mejor dicho, yo estaba esta semana haciéndole lo que nosotros llamamos un onboarding a un nuevo colega que entraba justamente para encargarse de todo el tema de prevención del comercio ilícito en el clúster sur de esta organización. Y yo hablando con este colega, yo le decía, mira, yo puedo tener 16 años literal en esta organización ocupándome de temas de cumplimiento, pero créeme que cada vez que yo tengo un caso frente a mí, yo vuelvo a abrir la política o el estándar y trato el caso como que si como que si me estuviera leyendo por primera vez la política o como que si me estuviera leyendo por primera vez ese mandato, porque créanlo o no, cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene su bemol, sus zonas grises, incluso a veces las propias políticas de cumplimiento tienen unos entre líneas que yo voy descubriendo cada vez
que la leo de nuevo. Entonces, ese proceso dinámico, Luis, es absolutamente fundamental en lo que es el diseño, implementación y monitoreo de un programa de cumplimiento. Y la otra cosa que quiero rescatar y reforzar el mensaje para la audiencia, para tu amable audiencia, es el siguiente. Fíjate que el lenguaje tiene que ser un lenguaje llano. Esto no puede ser un lenguaje que se utilice como utilizaban, tú sabes, los grandes sacerdotes en el antiguo Egipto para proteger los secretos del universo y más allá. Esto no puede ser así. Esto tiene que ser un lenguaje llano, un lenguaje claro, que podamos entender si somos o no somos abogados, es absolutamente irrelevante, porque es un lenguaje para todos. Y el tono no puede ser represivo. Cuando tú tratas de implementar, y ya voy a conectar a tu tercera pregunta, cuando uno trata de conectar, ¿verdad? La creación de una cultura, cualquiera que ésta sea, en este caso estamos hablando de una cultura de cumplimiento, pero cualquiera que esta cultura sea, si uno parte del látigo, del palo, del fuete, para que de manera represiva se implante la cultura, mira, ese refrán muy colombiano de que la letra con sangre entra, yo la verdad no lo comparto. Yo siento que la represión no puede ser la mejor manera para crear una cultura de ninguna clase, incluyendo la cultura de cumplimiento. Dicho eso, no quiere decir, ¿verdad? Que, no, es que esto es una cosa, tú sabes, superflua y si no la cumplo no pasa nada, ¿no? Atención, cuando yo estoy hablando de que no podemos abordarlo desde la perspectiva represiva, no estoy diciendo que cuando haya un caso de compliance o un caso de cumplimiento y que quede efectivamente comprobada la situación, no vengan las sanciones del caso. Sanciones que van desde sanciones simplemente de un llamado de atención hasta un despido, ¿sí? O hasta el cierre de un negocio o una línea de negocio. Atención que el no ser represivo no quiere decir que no haya eventualmente las sanciones del caso. Yendo ahora al tono y a tu pregunta de liderazgo, sí, esto es absolutamente fundamental. Para mí, desde que yo entré, yo venía trabajando en el sector financiero, había trabajado en empresas de telecomunicación, etcétera, y sí, había visto los temas de cumplimiento. Claramente cuando entré en Philip Morris, y que es una industria de tabaco, pues la verdad desde el día uno a mí me impresionó el apego al compliance y la importancia que tiene el compliance. Y aquí hay dos elementos que han sido fundamentales en estos 16 años, en mi modesta opinión. El primero, la independencia. Es decir, el compliance es de alguna manera independiente del negocio, no le rinde cuentas al negocio. Entonces no se siente comprometido, ¿verdad? Ni obligado a satisfacer la voluntad o el capricho de un representante de ventas. No quiero meterme con la gente de ventas, pero digamos que ese fuera el caso, Entonces, esa independencia del oficial de cumplimiento yo creo que es fundamental para garantizar ese tono. Y en segundo lugar, el liderazgo que viene desde arriba. Mira, cuando yo veía los mensajes del senior management de esta corporación de más de 80,000 empleados, de presencia en más de 160 jurisdicciones, y que desde arriba te dijeran, aquí no importa alcanzar un objetivo de negocios, si ese objetivo de negocios va a ir en contra de la política de cumplimiento. Entonces, el tono, y uno puede decir, bueno, ese señor lo está diciendo desde allá, desde la casa matriz. No, mira, la verdad, yo he sido testigo de excepción de cuando el caso ha tenido que subir a donde ha tenido que subir, el negocio no le ha temblado el pulso para tomar las decisiones adecuadas en materia de cumplimiento. Entonces, ese mensaje, ese walk the talk que dicen los americanos, te lo estoy diciendo, pero además lo voy a cumplir. Eso es absolutamente fundamental. Y una cosa que yo he apreciado y me llamó muchísimo la atención es la evolución, no solo en el tono del senior management o de la alta gerencia, sino que también, Luis, se ha bajado al llamado estrato medio o middle management
que ese middle management también tiene una responsabilidad fundamental en la creación de la cultura de cumplimiento. Es decir, ya no se trata solamente del presidente o de la junta directiva, también se trata de los gerentes de línea que tienen que cascadear a sus distintas unidades, ¿verdad?, el mensaje de cumplimiento. Entonces eso es fundamental. Pero no es solamente, repito, el mensaje, voy a cumplir, sino que efectivamente haya, cuando ocurren las situaciones, ¿verdad?, una evidencia de que lo que te estoy diciendo está pasando. Perfecto, Víctor. Justamente lo que tú dices, ¿no? Y para atajar algunas ideas, es ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? No voy a tener yo una política antisoborno con un canal de denuncia, ciertos procedimientos robustos en el área financiera, compras para mitigar la posibilidad de pagos indebidos, cuando veo que el gerente general o el CEO o como se denomine la alta dirección en esa organización está haciendo pagos indebidos para la obtención de un contrato, ¿no? Entonces, tiene que haber con esa congruencia entre lo que dicen nuestras políticas y lo que estamos haciendo. Y ese ejemplo que acabas de dar tú, de hecho, de cuando un riesgo supone un conflicto de un objetivo y por ese conflicto yo dejo de apuntar a ese objetivo, está mencionado en muchos documentos de diseño de programas de cumplimiento. La ISO 31000, la ISO 31022, la de riesgos legales, dicen exactamente que la organización tenga unos protocolos de reacción frente al conflicto que hay entre los riesgos y los objetivos de la organización. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? La OCDE también habla sobre el conflicto entre los objetivos y los riesgos. Entonces, eso definitivamente es parte de cómo el liderazgo puede realmente demostrar que esto no es un papel, ¿ok? O no es un paper compliance, como hay muchísimos, sino que es algo que tiene una aplicación directa. Y tú nos acabas de dar algunos ejemplos de la organización, sin llegar a romper esa cláusula de confidencialidad que seguramente se manejan en Philip Morris y lo que tú haces. Cuéntanos un poco aquellos casos o un caso emblemático en líneas generales puede ser sin problema de cómo el programa de cumplimiento reaccionó frente a determinados eventos que podrían obviamente incluso poner en tela de juicio a la organización, a su reputación, a la parte financiera, a los altos directivos. Es decir, cómo ese programa pudo reaccionar frente a esa situación. Insisto, aquello que te permitan, obviamente, o lo que tú puedas Con decir. el mayor de los gustos, no, con el mayor de los gustos, porque además voy a tener la delicadeza de podérselos presentar de una manera que todos vamos a entender y que nos va a ser de utilidad en lo que es, digamos, esta conversación. Fíjate que tú decías una cosa interesante, Luis, y era, bueno, sí, es que si la alta gerencia tiene un mandato de no pago de soborno, pero termina pagando un dinero. Fíjate que incluso yo te diría que nosotros debemos mirar no el acto en sí mismo. De hecho, cuando uno mira las normas de la FCPA americana, es decir, de esta ley con naturaleza extraterritorial, que es la ley contra las prácticas corruptas de los Estados Unidos, administrada básicamente por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores, la SEC, en los Estados Unidos, ellos no te dicen solamente, la FCPA no te dice solamente el acto del soborno, la sola promesa, la sola intención ya configura un acto sancionable en el marco de la FCPA. Entonces yo creo que esa delicadeza, esa sutileza hay que tenerla. ¿Y cómo miro yo ese tema? Bueno, doctor, nuevamente me volteo a la FCPA y por eso cuando uno mira ese instrumento que es de los años 70 y que ha inspirado cantidades digamos, de soluciones a nivel mundial, incluyendo la ley antisoborno británica, que es del año 2010, imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para que la mamá de los Estados Unidos, es decir, los británicos, se dieran su propia ley antisoborno. Bueno, fíjate que allí ellos tienen una expresión espectacular, digo la FCPA. ¿Cuáles son tus récords? ¿Cómo mantienes tú tu documentación? Porque tú puedes ser, mira, el santo más santo de toda la corte celestial, doctor, pero la evidencia que yo estoy viendo en tu parte documental, en la cantidad de velitas que le están prendiendo o no prendiendo al santo,
no me evidencian esta situación. Entonces, la parte documental, la parte de los récords es absolutamente básica, Luis, en estos casos. Fíjate que yo te voy a dar algunas áreas de negocio que son muy sensibles. Y son sensibles porque la propia organización, como Transparencia Internacional, te dice, estos son mercados complicados, estos son mercados en donde interactuar de manera, digamos, a través de by the book es verdaderamente complicado. Entonces, ¿cuáles son esas áreas? Mira, las áreas portuarias, las zonas libres, todo el trabajo que tiene que ver con ese comercio internacional, por la complejidad y por la rapidez que demanda el flujo del comercio internacional, puede llegar a ser un área muy sensible. Yo he apreciado dentro de mi organización cómo la función de cumplimiento ha dado órdenes de paro, de envío de mercancía, porque nosotros no estamos seguros que toda la documentación, y con eso conecto mi comentario a la FCPA, de que toda mi documentación esté perfecta, cristalina y en orden, que me aguante una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa es una área, y es un área además compleja porque tú tienes una cadena logística en donde hay distintos actores entrando y participando, es decir, tienes el agente de aduanas, tienes el transportista, tienes el distribuidor, tienes el que almacena, es decir, cuando tú ves todos los distintos actores, tú dices, wow, aquí la equivocación es fácil de cometer. Hablando de la equivocación, conecto con otro caso. A veces el empleado, funcionario de alto nivel, actuando de muy buena fe, puede creer que lo que está haciendo está dentro del parámetro legal. Pero resulta que cuando tú investigas un poquito más qué está haciendo, cuál es el contenido de esa autorización que ha dado un funcionario de alto nivel de la organización, bueno, resulta que eso no tiene un recibo que lo avale, eso no tiene un objetivo, digamos, concreto dentro del mandato legal, y se hace agua la autorización que dio ese funcionario de alto nivel, el cual termina despedido, porque sencillamente cuando tú tienes a un gerente medio alto o a un senior manager, tú esperas que lo mínimo que tenga ese personaje dentro de su función es el sentido común y la razonabilidad en la toma de decisiones. Y ahí te estoy haciendo una diferencia interesante entre ciertas justificaciones que uno encuentra en compliance cuando el recurso que está tomando la decisión es más junior o es más senior. Evidentemente, el más junior está en una fase de aprendizaje y se le podría, ¿verdad?, tolerar cierto tipo de conductas en cuanto al tipo de sanción que se le vaya a imponer a un recurso junior. A un recurso junior tú puedes dar un llamado de atención porque está en su proceso de aprendizaje y de educación, pero en senior management ya tú no estás en ese proceso de llamado de atención. ¿Qué otra área es muy sensible? La cadena de ventas y de distribución. ¿Por qué? Porque esto es gente que está en la calle, esto es gente que lidia al calor, dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, a mucho calor, ¿verdad?, en el Ecuador, o a mucho frío en zonas cercanas, tú sabes, a los países del norte. Pero bueno, están en la calle, están en ese ajetreo, y las cadenas de distribución pueden ser áreas verdaderamente sensibles, también lo he visto. Entonces, imagínate una organización que ha invertido en el establecimiento de un centro de distribución con su oficina, con su base, etcétera, y que descubre que la distribución solamente se está sosteniendo porque se tienen que ocurrir ciertos pagos de seguridad no oficial para poder entregar en determinados mercados. Entonces, wow, eso ha podido ameritar ciertamente la decisión corporativa de decir cerramos ese negocio porque el mercado no me lo está permitiendo. Ahora, quiero concluir todo esto con unas frases que le escuché a la jefa de cumplimiento del Banco Mundial en un panel en el que estuvimos hace unas cuantas semanas de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, y a mí me encantó lo que mi colega del Banco Mundial estaba diciendo. Ojo, uno también tiene que tener la perspectiva, la adaptación de en qué mercado está entrando uno. Cuando tú ves el mapa de Transparencia Internacional, no es igual entrar a
Canadá que entrar, por ejemplo, a Venezuela. Obviamente ahí los riesgos son diferentes. Pero, ¿qué quiere decir eso? No es que tú te vas a sumar a la parte ilícita o de no cumplimiento, sino que tú tienes que ver qué áreas son posibles, cómo puedes, por ejemplo, crear documentos, ya que yo tengo siempre un ejemplo clásico y que me ayuda muchísimo. No te va a entregar factura. Bueno, si no te entrega factura porque su realidad es tan informal que no lo permite, no pasa nada. Tú dejas una constancia escrita, hemos recibido de Luis Montes este dinero que va con el objeto de pagar A, B, C y D, y no en ningún momento de un soborno a un funcionario que tiene una capacidad de decisión. Sí, sí, mira, Víctor, mientras tú vas hablando, yo voy pensando en tantos casos que nosotros también hemos visto desde este lado, insisto, de la consultoría, y hay varios aspectos que yo rescato lo que tú dijiste. Lo primero es esa capacidad que tuvo o que tuviste en esa oportunidad de detener una importación, una exportación, porque podríamos estar en un nivel de riesgo significativo que podría ocasionar una sanción a corto, mediano y largo plazo, y obviamente hasta la reputación de la organización, porque puede ser que esa mercancía pudo estar adulterada, modificada, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo que uno generalmente piensa, y esa autonomía es definitivamente lo que permite a la organización reaccionar preventivamente y no reactivamente, ¿no? Es decir, yo como oficial de cumplimiento, dame esa oportunidad de poder tomar decisiones de este tipo, ¿no? De detenerte, de decir a esta persona hay que sancionarla, o esta sanción por ser junior, como dabas el ejemplo, y esta sanción por ser senior, se aplique de forma efectiva, ¿no? No es porque este es el senior, que es amigo del amigo y con el compadre del CEO, obviamente la sanción puedo yo de una forma u otra relajarla, ¿no? Dame la autonomía para decir, independientemente de esa relación, hay una sanción, y esa sanción está escrita en nuestro programa de cumplimiento. Entonces eso es sumamente importante, y dos temas adicionales. En la parte comercial, obviamente, hay una exposición, como tú dices, en cualquier tipo de organización, porque digamos que hay varias aristas que hay que tomar en consideración. En primer lugar, hay ciertas organizaciones que ponen una vara muy alta en los cumplimientos que deben tener los comerciales, al punto que los comerciales se pueden ver empujados a dar regalos, hospitalidades, beneficios indebidos, pago de sobornos para la adquisición de un bien y un servicio, porque tengo que llevar una meta, ¿ok? Y a veces yo le digo a las organizaciones, ojo, que a veces las metas con una vara muy alta pueden empujar a los comerciales sin tener esa malicia, o tal vez desde el punto de vista ético tener cierta posición positiva hacia la ética, pero prefieren seguir llevando comida a sus casas, ¿no? Comida a sus hogares, se ven forzados a cometer actos ilícitos, a pagos indebidos, justamente por lograr esa meta. Entonces son definitivamente áreas que hay que tomar o prestar mucha atención. Y lo otro Y que tú fíjate, es, sí, perdón, y tranquilo. fíjate qué bonito lo que estás diciendo, Luis. O sea, no es solamente nuestro vendedor el que tiene la responsabilidad, sino que es nuestra junta directiva, nuestro equipo gerencial que está estableciendo las metas. Seamos sensatos con las metas, porque estableciendo esas metas podemos estar induciendo a nuestros comerciales justamente al incumplimiento. Correcto, correcto. Y por eso es que cuando se establecen esas metas, tienen que estar todos, ¿no? Tiene que estar el financiero, que es el que sabe de números, tiene que estar el oficial de cumplimiento, el que dice, mira, eso podría representar un nivel de riesgo, tomando en consideración que el salario de esta persona con esas metas no les va a alcanzar ni siquiera llegar a un poco más de salario mínimo. Entonces, obviamente, ese tipo de situaciones que parecen ser aisladas, parecen ser insignificantes, pero que pueden realmente generar un gran cambio entre unas personas que van a actuar de forma correcta, independientemente de la situación que se presente, y aquellas que se van a ver empujadas por necesidad, ¿ok? No tal vez ni siquiera por conducta ética, yo digo, no porque esta persona tenga ese ADN de corrupto al final del día, sino Así porque es, hay una posible necesidad detrás de esa persona, ¿no? Y hay una familia detrás de esa así es, persona. Y creo que los oficiales de así es, cumplimiento debemos de pensar de esa forma. Y lo otro así que es. también rescato es la cantidad de información disponible para las organizaciones para entender en los mercados en los que nosotros nos estamos incursionando, ¿no? Nosotros tenemos un cliente en un país de Centroamérica que decide invertir en Perú específicamente, y obviamente, bueno, el oficial de cumplimiento hace su trabajo, muy buen trabajo de hecho, y discutíamos por qué hay varios instrumentos en el mismo Perú que nos están dando mucha información
¿Por qué eso no se toma en consideración para tomar la decisión si se invierte o no en este país sobre este negocio en específico, ¿no? Porque era un negocio en específico que ellos estaban invirtiendo. Entonces, mira, definitivamente hay tantas formas de poder evitar situaciones que reputacionalmente a empresas muy grandes le pueden afectar y puede costarles mucho dinero, ¿no? Y por eso yo insisto, Así es, los programas de así es. cumplimiento son una inversión definitivamente. Y tú lo estás diciendo y no quiero que se pierda ese mensaje, Luis, yo quiero que quede muy grabado en la audiencia. Sí, puede haber un riesgo de negocio, un riesgo comercial, es decir, metí 100 y para ganar 1000 y termino perdiendo 3000, es decir, hay un riesgo financiero, un riesgo de negocio, ese es un riesgo. Ujú. Hay un riesgo legal, es decir, me metí en un asunto en el que yo no voy a poder cumplir con la legislación vigente y tienes que hacer ese mapa de tus riesgos legales. Pero lo que tú estás diciendo es ese tercer tablero que es el riesgo reputacional, es decir, hasta dónde yo me quiero ver retratado en las noticias como una empresa que no cumple, como una empresa corrupta, como una empresa que soborna. Fíjate que voy a decirlo muy rápidamente. Cuando el presidente Donald Trump entró en su primera, digamos, en su presidencia, él atacó muchísimo a la FCPA y al Departamento de Justicia, decía que eran unos límites para el negocio, claro, era un tipo de empresario, pero paradójicamente el sistema norteamericano durante la presidencia de Donald Trump fue el periodo de mejor y mayor actividad en materia de seguimiento y apertura de casos de la FCPA en los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que esto es importante de mantenerlo. Hace una semana salía en Suiza una noticia que a mí personalmente me interesaba porque es una empresa con la cual nosotros hemos estado al pendiente de su actividad porque justamente es una empresa que ofrece el tema del seguimiento y localización de productos, es una empresa que apoya la emisión de papel de seguridad para papel moneda. Imagínate, es una empresa suiza. Bueno, esta empresa suiza fue sancionada con una multa por encima de los 80 millones de dólares por haber cometido actos de corrupción en países como Colombia, Venezuela, etcétera. Una empresa suiza. ¿A qué voy yo con el ejemplo? No porque yo quiera señalar esa empresa, porque yo quiera señalar a los suizos, no, sino porque es que el tema del incumplimiento no es solamente a los que estamos de este lado del río, ¿verdad? Y que tradicionalmente se dice a estos tropicales, a los que les debemos caer con el tema del cumplimiento. No, el cumplimiento es global y yo he visto empresas de la talla de Microsoft, de la talla de esta, perdón, que no me digo Microsoft porque es muy común Claro, el término, pero claro. de esa dimensión, ¿verdad? Sancionadas por haber cometido actos de no cumplimiento. Entonces, no nos quedemos solamente con el mensaje de que esto es para las empresas tropicales, o para los países tropicales, porque ciertamente esto ocurre en todas partes. Totalmente, Víctor. Y mira que tú hablas de empresas muy grandes. Hay casos súper conocidos que la audiencia seguramente conoce: Johnson Johnson, Correcto. Walmart, que cayeron en sanciones muy grandes en Estados Unidos por sobornos en el extranjero, ¿no? Ni siquiera fue en Estados Unidos, en Norteamérica. Pero yo siempre digo, bueno, ahí hay digamos, un tema reputacional significativo para empresas de ese tamaño, que al final del día hay algunas, no todas, que yo he escuchado que prefieren asumir un riesgo o ciertos riesgos referente a temas reputacionales, pero las pequeñas no soportan los temas relacionados con algún daño reputacional. Aquí en Ecuador hubo un caso, el caso Soborno, que todos conocemos aquí en Ecuador, donde hay más de 20 empresas investigadas referente a temas de pago de soborno o pagos indebidos a funcionarios públicos, y ya algunas de esas 20 empresas han desaparecido, han cambiado su nombre, han buscado cambiar junta directiva, porque obviamente les ha repercutido significativamente al momento de voy a contratar con una empresa privada o voy a contratar con un nuevo gobierno alguna relación nueva comercial. Entonces, obviamente allí, a pesar de que no son empresas muy grandes, hay empresas pequeñas, hay empresas de construcción medianas, pero al fin y al cabo, reputacionalmente eso les impactó al tal punto que decidieron incluso algunas irse, ¿no?
Y es que fíjate que en los pliegos de licitación, uno de los elementos que uno examina es justamente cuál es tu estado en la debida diligencia que nosotros hacemos de los participantes en una licitación. Es bueno, déjame ver esas noticias que acompañan a este candidato. Claro, uno tiene que tener también la prudencia y la ponderación. Bueno, es alarmista, es amarillista, no tiene sentido, pero ojo que uno sí lo examina. Claro, claro, claro. Y al final los medios de comunicación, a pesar de que hay ciertas noticias que podrían obviamente ser falsas o venir justamente de hacer un daño reputacional, algo trae. Yo siempre digo, si algo sale, no dejemos nada más la debida diligencia con lo que ya vemos en prensa, porque hay que profundizar un poco más porque ahí hay una información interesante que revisar, ¿no? Eso es muy relevante, muy relevante. Y eso no nos va a quitar esa profundización, y ese es otro mensaje positivo que yo quiero dar, esa profundización no nos la va a quitar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a arrojar, si aquí tienes la lista de las noticias, tú sabes, Sí, te las sí. organiza y tal, pero el análisis, adicional, este es el ser humano. Sí, Este no viene del... totalmente. Yo leí esta mañana, Víctor, hablando de la inteligencia artificial, yo sigo a una gente de comunicación y publicidad y todos estos temas española que decía que es imposible que la inteligencia artificial sustituya por completo ese nivel de análisis que tenemos los seres humanos frente a determinados casos, que la inteligencia artificial te va a dar simple información que tú estás pidiendo, no información que Correcto, debas analizar, que es otra cosa. Y que todos correcto. están yéndose hacia el lado de la luz, ¿no? Todos están yendo hacia el lado fácil, ¿no? De encontrar respuestas a la inteligencia artificial cuando fuera de la luz también hay muchas respuestas que podemos buscar nosotros los seres humanos, ¿no? Y ese es el valor agregado. Yo te diría que, y sin querer abusar del tiempo de tu audiencia, yo te diría que la función de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento tienen ciertamente esa labor, ¿verdad? De tener, porque van viendo todos los casos, poder analizar dónde están las zonas grises, qué es lo que es verdaderamente un red flag, qué no es un red flag, qué es amarillo, qué es rojo, que es verde, tú sabes, esa conciencia, yo no voy a decir esa suavidad, porque no es suavidad para nada, pero sí esa conciencia del análisis es algo que caracteriza y debe caracterizar. Si yo tuviera que contratar a un oficial de cumplimiento, esta sería una de las cosas que yo miraría. ¿Cuáles son los casos y cómo ha desarrollado esa sensibilidad? Esa era la palabra que quería utilizar, esa sensibilidad en el análisis de los casos. Yo he visto, no quiero ser arrogante, pero N cantidad de reportes de debida diligencia y me toca a mí analizar y decir, un momentico, ahí no hay sentencia condenatoria, un momentico, el solo hecho de ser funcionario o haber sido funcionario de gobierno ya te pone en una palestra pública que obvio vas a ser objeto de ataques. Entonces, esa sensibilidad es la que yo buscaría en un oficial de cumplimiento. Buenísimo, esa recomendación es como anillo al dedo porque sí, esa es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cómo yo establezco el perfil del oficial de cumplimiento y cómo decido quién va a ser, ¿no? Buenísimo, Víctor. Mira, como te digo, cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando. Si hay alguna pregunta de la audiencia, está abierto el chat para que puedan hacer alguna pregunta. Yo se la leo con todo gusto a Víctor. Para mí ha sido un placer haber estado estos minutos contigo, insisto, yo creo que al final del día estos eventos pequeños, esto todavía sigue siendo el The Voice de Compliance es pequeño todavía, pero digamos que nos permite tener un panorama mucho más claro de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que está ocurriendo en empresas como la que tú representas, donde el compliance no es solamente una decisión de una organización de hacer un programa de cumplimiento, sino una definición de una decisión estratégica de la organización, ¿no? Y de hecho, dentro de los objetivos estratégicos se incluye el programa de cumplimiento siempre en empresas como la que tú representas. Víctor, Correcto. mira, como te digo, el tiempo pasa volando. Sí quisiera que nos dieras las últimas conclusiones, recomendaciones que podrías darnos en temas de cumplimiento y Sí, obviamente, bueno, eso en general. dos muy importantes. La primera, que hay mucho recurso disponible gratuito. Yo los invito a examinar los extraordinarios trabajos de la Academia Internacional Anticorrupción, que tiene base en Austria y que tiene materiales extraordinarios. Como tú bien lo decías, la OCDE, la ICC, hay cantidad
el Banco Mundial, todo el sistema de Naciones Unidas en el caso del Global Compact o Pacto Global y todo el sistema alrededor de la anticorrupción. Ahí ustedes tienen infinidad de material gratuito que es simplemente una forma de sentarse juicioso a leer, a organizar, a analizar. O sea que no hay que pensar, ¿verdad? Y es que para poder ser, digamos, y tener una función de cumplimiento dentro de mi empresa, tienes que ser una compañía como Philip Morris o cualquiera de las compañías de 500, de Fortune 500, o sea, no tampoco. Y lo otro que yo sí quiero decir es esa, creemos, Luis, a través de tu organización, ese apoyo a la pequeña y mediana industria. Yo sí viví, porque lo tenemos como parte de nuestra cadena de valor, muchos ataques a la pequeña y mediana industria cuando esta, digamos, se vio sometida a la crisis que significó el COVID-19. Obviamente eran negocios que no tenían un músculo para sostener estas medidas de cierre, de restricción de tránsito, etcétera, y fueron una presa fácil para la organización criminal. La organización criminal se volteó mucho hacia la pequeña y mediana industria y empresa para justamente ofrecerle negocios indebidos. Entonces, de verdad, Luis, yo espero que a través de tu organización nosotros podamos seguir haciendo un trabajo muy importante hacia este sector. Sí, Víctor, lo tratamos todos los días. De hecho, tenemos un empeño y un compromiso muy grande. Te comento que el 80% de nuestros clientes representan la pequeña y mediana empresa, por lo cual estamos en ese sector bastante fuertes. Aquí en Ecuador, en Guatemala tenemos algunos, México también. Entonces, al final del día es parte de ese grano de arena y que definitivamente, como tú lo decías al principio, el compliance es de todos, ¿no? No es solamente de aquellos que de una forma u otra han conocido el umbral del éxito, empresas grandes y que al final del día seguirán siendo grandes, pero las pequeñas es donde justamente hay que prestar mayor atención y sobre todo por lo que tocas decir, el contexto actual obliga a las empresas pequeñas a cuidarse y a cuidarse mucho Así, así porque es. la delincuencia organizada todos los días se actualiza, ¿no? Eso es algo Así es. que está pasando muchísimo. Víctor, Así. bueno, un placer. Gracias por tu tiempo nuevamente, por estar con nosotros en esta 7ª edición de Compliance Voice. Espero tenerte nuevamente en otro evento y de verdad complacido y bueno, espero que nos veamos en Colombia pronto. Así va a ser, Luis. Yo agradecido por tu generosa invitación, muy agradecido con tu audiencia. Yo sé que este material va a quedar grabado y Correcto. disponible, así que le haremos la publicidad necesaria para que, bueno, aquellos que tengan a bien volvernos a escuchar en este diálogo, pues sepan que lo tienen. De verdad, muy, muy agradecido. Han sido ustedes muy generosos. Perfecto, gracias, Víctor. Como ya oyeron de Víctor, va a quedar grabado. Aquellas personas que no pudieron asistir, un placer. Gracias a todos por su tiempo. Nuevamente, Víctor, muchas gracias. Súper agradecido por este día. Y bueno, seguimos en contacto. Un placer. Gracias a todos por estar allí con nosotros acompañándonos. Gracias, que estén súper bien. Feliz tarde.